La primera vez que yo caigo fue como consecuencia de una pintada que hacíamos para anunciar el 1 de mayo, reivindicar el 1 de mayo. Yo esto se lo cuento a la gente joven y me miran con una cara de incredulidad enorme, ¿no? Pero esto cómo puede ser. Sí, entonces, hablar del 1 de mayo era, vamos, ganarte vamos, una detención como mínimo. Aquel tiempo, Beltrán, Colina y los que hacían de bueno, pues me apalearon y demás. Mm, te llamaban para declarar a la hora más intempestiva que tú te puedes imaginar, con lo cual te rompía anímicamente con los nervios del partido, ¿no? Te puedes imaginar, bueno, pues yo afortunadamente resistí, me conciencié, porque de la charla, cuando teníamos la charla, la clandestinidad era concienciarse, no delatar a los compañeros, porque aunque te decían que era mejor, que ya a ti no te molestarían, era mentira, era peor. Te pedían más y a ti las consecuencias para ti eran también, está claro. Entonces yo me conseguí, afortunadamente aguanté los palos, los aguanté, no delaté a ningún compañero, nada. Y pasé ante el juez y como yo decía que no conocía a nadie, ni, y que yo no estaba en comisiones, ni estaba en el partido, ni yo sabía lo que era aquello, que yo era un cargo sindical más y punto, del vertical, del sindicato vertical, que de ahí no salía, ¿no? Imaginaros la de paro que me dieron. Si llego a decir algo, por la experiencia que teníamos de compañeros y compañeras, si llego a decir algo, los paros significa más, pues si tú sabes eso es que sabes más. Si sabes eso es que sabes más. En la fábrica había un señor que era jefe de uno de los departamentos de oficina, que era el confidente de la fábrica, llevaba el tema de asuntos sociales. Y entre los asuntos sociales era un matado. Profesionalmente era un matado, pero estaba ahí cumpliendo un objetivo. Y además recomendado por Beltrán. ¿Por qué? Porque le facilitaba nombres, horas, apellidos y demás. ¿Entiendes? Eran los dos, Beltrán y Colina eran dos mitos en Sevilla de la represión, la gente le teníamos pánico. Yo creo que Beltrán era el más cabrón, porque no tenía otro calificativo, es que era un sádico. No sé si... Yo creo que mucha gente lo veía así. A mí es que la primera vez que me detuvieron me pegó una paliza impresionante. Entonces, y yo lo veía y no me importaba que me interrogara cualquiera, pero Beltrán es que me temblaba todo el cuerpo. Porque la primera vez que me detuvieron, me pegó y, y yo creo que es que era un sádico, disfrutaba. Y Colina jugaba un papel más paternalista. Yo recuerdo que una vez que mi padre fue a verlo, empezó delante mía a decir, tío, no se preocupe, si aquí lo tratamos bien, si yo también tengo hijos, yo sé lo que duelen los hijos, y yo no sé qué. Y el tío me había pegado un montón de hostias hacía un rato. Y decía que no se preocupe, que no pasa nada, hombre. Pero era más paternalista. El otro no, el otro era un sádico, además tenía un bigotito finito, una cara de fascista que no podía con ella. Quien me lleva a la vida en el interrogatorio es el famoso Beltrán, ¿eh? El que me recibe y me pregunta, ¿tú de qué partido eres? Digo, yo del Betis. Me dio una hostia, me dio una hostia que te tiró por encima del- de la mesa, ¿eh? Porque era un hombre corpulento, con una mano bastante grande y con mucho ancho. Y con mucho ancho. Eso lo acuerdo perfectamente. Y la hostia que me dio, que me tiró patas arriba. ¿Eh? Y bueno, estuve en la gavilla 3 días, bueno, dentro de rotatoria. Yo no sabía ni por dónde venía, no sabía por dónde venía, si yo era del Partido Comunista, si yo era de comisiones había escuchado, pero no sabía ni militar ni nada, nada, porque por las hostiavillas que se tiraban en instancia, aparte la existencia, pero no porque seguramente con la paliza que me dio y el miedo que yo tenía en ese momento, posiblemente hubiese cantado. Te lo digo sin levanete. Porque yo no sabía, ya en las posteriores estaba uno preparado, pero en esa, sin tú sabes por dónde vienen los palos que te dieron, y eso fue la regla. Pasa.
Nos echaron automáticamente, se aplicaba falta injustificada, automáticamente a la calle. Yo también recuerdo en aquella época la solidaridad que había en el conjunto de los trabajadores, enorme, enorme. Y me refiero, todas las semanas a mi madre durante un tiempo no le faltó, lo poquito que yo ganaba, no le faltó porque se recogía entre el resto de los compañeros de Itasa. Con las luchas y tal, ¿no? En el tiempo de la transición, nosotros tuvimos infinitos enfrentamientos con Fuerza Nueva, porque mandaba a los chavales a las manifestaciones nuestras, venían con cadenas, con pistolas, o sea, no le dispararon a nadie a quemarropa, pero sí lanzaba tiros al aire, ¿no? Pero la gente no apogonaba, porque, hombre, pues tal. Y sí, entonces, ¿quiénes los traía? Que por eso me acordaba, los traían los propios de la fábrica, que estaban metidos con ellos en Fuerzas Nuevas, ¿sabes? Bueno, los teníamos súper identificados y tal, ¿no? Además es que lo sabemos porque en una de estas asambleas se presentó este tal Tejero, se llamaba Tejero, con los chavales y quisieron pedir la palabra, oye, que van a hablar los compañeros. Y entonces otros compañeros de la fábrica dijeron, esta gente, bueno, eran de la fábrica, esta gente aquí no tienen nada que decir y tal, ¿no? Y bueno, se armó, pero armarse que hubo gente rodando por el suelo y tal, ¿no? Con el barullo. O sea, que te digo que sí, o que en la transición tuvimos más problemas con los niños de Fuerza Nueva hasta que con la policía. Pues ya... Lo mismo que cuando nos detuvieron en pleno estado de excepción, llegaron un día a la cárcel y dijeron que nos habían puesto en libertad. Claro, y ¿cómo que en libertad? Sí, sí, no, salieron anoche. Entonces, se fueron al Palacio Arzobispal, se metieron allí, luego estuvieron en el gobierno civil hasta que le dijeron dónde estábamos, le dieron las direcciones. Aquel tiempo, ya digo, era llegar a la cárcel a llevarnos comida y decían que ya nos habían puesto en libertad. Hubo una represión, yo recuerde, muy fuerte. De hecho, hay una manifestación y un documento que firman varios cientos de sacerdotes y de gente de los movimientos cristianos, intelectuales. Yo creo que eso es lo que provoca un cierto pánico al régimen y es lo que provoca el estado de excepción. Y detienen, ya digo, aquí mismo en Sevilla, muchísima gente. Yo recuerdo que llegamos a estar en la cárcel 25 o 30 personas y la mayoría de ellos hay una primera salida de estudiantes y de gente que se lo llevan para distintos pueblos y conmigo una madrugada nos dice que nos ponen en libertad y nos llevan a 8. Nada más que salimos a la puerta de la cárcel, estaba la policía esperándonos, las esposas nos montan los coches y nos llevan a Granada. Y allí de Granada desvían hacia Málaga a la mitad y a la otra mitad nos llevan para la sierra al día siguiente. Nos pasan de la comisaría a la cárcel y por la mañana nos llevan a cada uno, nos van dejando en algunos pueblos, en Trevele, en Pitre, Cabileira, en distintos pueblos nos van dejando en los cuarteles de la Guardia Civil. En mi caso, por ejemplo, y yo creo que en la mayoría, nos busca la pensión, ellos consideran que pueden controlar y nos llevan a la pensión, lo que no puede salir del pueblo. Por la mañana me tengo que presentar en el cuartel de la Guardia Civil y por la noche igual. Una de las concentraciones que tuvimos, cargó la policía, los grises que entonces le llamaban, cargó la policía y empezaron a pegar palos por todos lados. No solamente a los trabajadores que estamos concentrados, sino a los familiares, porque las mujeres de los trabajadores participaron también, se entrevistaron con el cardenal, o sea, hubo ahí una alianza también y una complicidad de la familia también con los compañeros y las compañeras de Itasa, aparte de los vecinos y trabajadores de otras fábricas que también venían aquí a apoyarnos. Pues en una de esas concentraciones cargó la policía, empezaron a dar palos, y lógicamente salimos de estampida por todos lados. Yo recuerdo que salí corriendo por las calles del cerro, venían pegándonos palos por detrás, yo llegué casi hasta el matadero corriendo. Me encontré con menos. Veo pasar un coche de la Brigada Política Social de los que nosotros teníamos ya conocidos, porque nosotros daba
la curiosidad que en el bar de la Gavidia, que lo llevaba un hombre que no tenía nada que ver con la policía, lo explotaba un hombre que era de las Candelarias, su hermano pequeño que trabajaba con él era miembro de las Juventudes Comunistas. Y este hombre no pasaba los datos de las matrículas de los coches camuflados y de los cambios de matrícula que hacía. Y yo, lógicamente, cuando vi el coche, vi que era un coche de la Brigada Política Social. Es más, uno de los que iba en el coche, que pasó, él se me quedó mirando, yo lo miré, era uno de los que me habían interrogado una de las veces que yo estuve detenido. Bueno, este hombre iba con otro, el otro iba conduciendo y yo Felipe, ese coche de la sociedad, no me digas. Digo, pues va para la fábrica. Ya, pues venga, vamos a ir para allá. Vamos para la fábrica, ya vemos que no había grises que nos persiguiera y nos fuimos andando disimuladamente, nos fuimos por la acera, que había, según me comentaban los compañeros, había alrededor de 50, 60 compañeros y compañeras, gente de fábrica y gente que no eran de fábrica, vecinos del barrio, entre ellos Rodríguez Ledesma, que se acercó allí, desgraciadamente, y tuvo la mala suerte de estar en el sitio donde la bala lo alcanzó. Entonces, fue de una forma asesina, vamos. Iban, ya te digo, iban al bulto, no iban a tirar al aire, no, iban a hacer daño y iban a matar, como así desgraciadamente ocurrió.